Buenas noches, estimados amigos, una vez más acá en Disenso. Hoy contamos con la presencia del profesor Cristian Gamba. Bienvenido, Cristian. Es un profesor de Córdoba, escritor, ya nosotros lo hemos tenido una vuelta en Disenso, profesor de letras, o él letras. Y bueno, nos vamos a ocupar se va a ocupar él básicamente, de dos escritores insignes cordobeses, la que viene de Córdoba, y el primero va a ser Lugones, y el segundo Fillol. Bueno, Bueno, antes que nada te agradezco, Alberto, por el espacio para tratar de estos dos escritores, y bueno, le agradezco también el canal y bueno, creo que bueno, si bien vamos a hacer algo sintético, yo creo que va a ser prolífico. Claro, por lo menos para que se conozca. Todo el mundo sabe que el día de la muerte de Lugones, por iniciativa de Borges, se declaró el Día del Escritor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, ubiquémonos un poquito a Lugones. Bueno, hubo de hecho ya que me mencionas esto, hubo una proclamación de ciertos escritores progresistas sobre de que no debía ser el Día del Escritor en conmemoración de Lugones porque era contra la democracia, ¿no? Ajá. O sea, no había, digamos, una cuestión estética, literaria, que en el hecho de, no debe ser Lugones porque no es un escritor de cierta categoría, sino por una cuestión de que era antidemocrático. Bueno, solamente por eso. Esto conviene aclararlo, que Lugones tuvo varias etapas. Varias etapas. Así que él nace en la época que escribe Mis Montañas, allá por 1897, que es el primer trabajo. Las Montañas de Oro. Él era Montañas de Oro. Las Montañas de Oro. Mis Montañas es de Joaquín B. González, ¿no? Claro, sí. Es Las Montañas del Oro es de 1890, sí, por ahí. Sí. Bueno, él ahí era un socialista libertario. Sí. Esto es lo que era Lugones, fue socialista libertario. Sí. Y después Lugones pasó por una etapa después cuando es por el 20, una cosa así, después de la guerra, él se va transformando en nacionalista, pero no en los nacionalistas como nosotros estamos acostumbrados acá en la Argentina, tipo yo qué sé, Irasusta, no. Él es un nacionalista que también sigue siendo libertario, porque sufre toda una influencia de Blavatsky, de todo el esoterismo. El esoterismo que era típico del modernismo, ¿no? Claro. Que viene y recién después, cuando escribe en el 24 que viaja a Perú, que hace el discurso de la hora de la espada, entonces ahí se transforma en un pensador más podríamos decir, un pensador más nacionalista, así más tipo fascistoide y demás. Claro. Pero después tiene una última etapa Lugones, que es la etapa que viene del 32, del 33, hasta su muerte en el 38, que ahí Lugones se transforma en un pensador, como dice Castellani, que lo atendió tanto tiempo. Lugones se va poco a poco transformando en un pensador católico, en un escritor católico. Sí. Así que, si vos me permitís, en Lugones tenemos 4 etapas, ¿no? Tenemos el socialista libertario, tenemos el nacionalista esotérico, el teósofo, después tenemos el filofascista, por decir, y después tenemos el ya morigerado, el pensador católico. Y tenemos, Alberto, perdón la aclaración, en Córdoba, cuando escribe el poema Los Mundos, es anarquista, ahí Lugones. Anarquista, que escribe incluso un diario con una total visión anarquista, que no prospera en Córdoba, pero que escribe ese poema que incluso sale en las obras completas de Aguilar. Quiere decir que el acceso a Lugones sería un error, intentar un acceso político a Lugones, porque se nos muestra como es complicado, distintas caras, es complicado. Incluso hay un poema de él en las horas doradas que se llama El Dorador, es muy conocido,
en el cual va diciendo como que una imagen como que mientras el río va cambiando el curso del agua, así va cambiando su pensamiento. Ahora bien, esto que él dice básicamente se refiere a cuestiones no esenciales del ser humano, ¿no? Porque en el caso de la virtud y de los valores, sobre todo de la moral, que tiene que ver con la relación belleza y verdad, son dos categorías que Lugones siempre defiende, de la primera instancia, de Las montañas del oro, que es el primer libro de poemas. Él dice estar yo estoy de parte del poeta, termina diciendo, estoy de parte de Walt Whitman y de Hugo. ¿Qué sucede? Que en el himno de las Torres, es una parte del ciclo de ese libro, escribe en verso libre Lugones, ¿no? Esto lo aclaro porque hoy en día lo que se le achaca a Lugones es una forma de hacer una analogía con la rima, como el estereotipo del uso de la rima lugoniano, que eso viene desde, sobre todo, Lunario Sentimental, donde hace ese prólogo tan digamos, discutido. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero decir sobre esta versatilidad de Lugones? Que cada libro de Lugones, tanto en lo que es poesía como narrativa, es un mundo en que uno tiene que analizar en relación con los demás, en las demás obras, pero no perdiendo la peculiaridad de ese libro, lo cual, esto obviamente escapa a la mayoría de los críticos, escapa sobre todo a los académicos, escapa a una mirada más totalizadora, y en el sentido estético yo diré que escapa a muchos. Como decía, vos me citabas a Castellano y yo te cito ahora a Borges, decía, bueno, ¿qué pasa con Lugones? Justamente en un libro que se llama Leopoldo Lugones, que Borges escribe ya siendo maduro. Borges al principio lo había criticado mucho Lugones. ¿Qué sucede? Este es un dato importante que muchas veces no se da y que el mismo Borges lo dice en su autobiografía. Borges criticó mucho el romancero de Lugones. Ajá. Luego se dio cuenta de que eso había sido una inmadurez de su parte y de que la vanguardia que él representaba, del grupo de Florida, solo estaba generando una destrucción de ciertas pautas y nada más. Ajá. Que no estaba generando nada nuevo, claro, sino que le estaba sacando a Lugones la rima y que con el Lunario Sentimental trabajaban Girondo, no solo los de Florida, sino también los de Boedo. Ajá. Trabajaban con Lugones, porque el modernismo, no nos olvidemos de algo, el modernismo lo que hace es trabajar la poesía sacando la métrica, solamente deja la rima y trabaja, claro, la prosa dentro de la poesía como lo hace de una calidad increíble en azul Rubén Darío y como lo hace Lugones en Lunario Sentimental, que hay cuentos interpolados y obras de teatro en el medio de un libro dedicado a la luna, ¿no? Claro. De una forma burlesca, la luna ya no representa la belleza, sino, bueno, es algo, digamos, inerme, que no tiene vida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en ese contexto también se trabaja lo urbano, se empieza a trabajar sobre lo urbano, sobre la bajeza que hay en ciertos tipos de lo urbano, sobre ciertos personajes urbanos. Es lo que trabaja después la mayoría de los poetas que se dicen de la vanguardia. Lo que pasa es que trabajan de otra forma, pero en sí, digamos, se trabaja más o menos lo mismo. Esto es lo que obviamente Borges declara muy posteriormente. Borges, luego de hacer esa crítica, está 30 años sin editar poesía, porque en 1960 se edita El Hacedor, y la dedicatoria del Hacedor es a Leopoldo Lugones, todos la sabemos, está recitada por el mismo por el mismo Borges. Bueno, este silencio que él hizo durante 30 años en no publicar libros de poesía
fue justamente por el respeto que tenía a Lugones y por eso, bueno, quien lea la dedicatoria a Leopoldo Lugones, él hace como que le entrega el libro de don Leopoldo Lugones en la biblioteca del maestro, ¿no? Vale aclarar que Lugones nunca fue director de la Biblioteca Nacional. Fue director de la Biblioteca del Maestro. Porque esta crítica que tanto se le hace a Lugones, Uriburu en el 30 le quiso dar para ser director de la Biblioteca Nacional, y Lugones había dicho que había hecho, que su ideología estaba forjada por sus convicciones y no por un favor de Uriburu. Entonces rehusó, ¿no es cierto?, a ser director. Entonces fue director de la Biblioteca del Maestro. A ver, entre estas cuestiones que tienen que ver con la vida de Lugones por un lado y lo que Lugones escribe, tiene mucho que ver porque en el prólogo del Payador también lo dice: mas júzguenme por lo que yo hago, no solo por lo que yo digo. Exacto. Y ahí hay una cuestión que nosotros también a veces no nos damos cuenta por la cuestión de no contextualizar a Lugones, que en 1916 sale El Payador. Él ya había dado conferencias en el Odeón sobre el ahí lo invita Roque Sáenz Peña. Claro, claro. Y manda a todos sus ministros. Efectivamente. Desde Indalecio Gómez, el salteño, que era el ministro del Interior, a Osvaldo Mañasco, que fue uno de los educadores más importantes que dio la Argentina. Fue el que hizo todo el plan del colegio de la escuela secundaria. Osvaldo Mañasco fue ministro de Roque Sáenz Peña. Bueno, y entonces nos podemos introducir en El Payador. Sí, sí, sí. El Payador es una de las obras que yo creo que la crítica moderna desde los años 60, esta crítica de Gitrig, el uruguayo Rama y todos estos críticos de una especie de izquierda progresista, sí, empiezan a cortar y pegar ciertos fragmentos de este libro. Sí. ¿No? Porque lo que sería interesante es también ver, a mí me ha gustado siempre El Payador, leerlo mucho, porque ahí en El Payador Lugones, las conferencias fueron en 1913, ¿no? Sí. Porque después muere Sáenz Peña, creo que en el 14 muere, y lo sucede Victorino de la Plaza, creo que es Victorino de la Plaza que lo sucede, si no me equivoco. Ahí es el primero que rescata el Martín Fierro, porque hasta ese momento, salvo Unamuno, que Unamuno quería mucho la Argentina, aunque nunca estuvo acá, Unamuno rescata el Martín Fierro como un poema épico, pero el carácter épico en realidad es el que fija Lugones, ¿no? Claro, claro. Que el primer capítulo habla, si mal no recuerdo, habla de los griegos, de Homero, como si nosotros tuviéramos un anclaje allá en los griegos, ¿no? Sí, va haciendo, primero habla sobre la etimología de la palabra payador, y también se remonta, vuelve el provenzal, a muchas otras lenguas, hasta los árabes va y retoma, y claro, y termina en los griegos, hablando de que el payador tiene que ver con una cuestión del juego. La payada tiene que ver con una especie de juego del niño. De pedos, dice en griego, es niño, y de ahí, bueno, viene toda una etimología que él arma, que en realidad la etimología es absolutamente cierta, si uno se va a un diccionario etimológico. Lo que pasa es que él necesita, para empezar un libro, y esto los existencialistas lo saben muy bien, definir la etimología de lo que se va a hablar, ¿no? Sí. Hoy esto está a veces como descontextualizado, pero Lugones en ese sentido, era un renovador en muchos aspectos. Por eso este ensayo tiene muchas aristas que no se lo ha tomado debidamente en profundidad. Y una de esas es que no solamente define la etimología. En el prólogo, él ya siente el rechazo de un público académico que le dice cómo puede ser que el Martín Fierro sea un poema épico de un poeta rústico sobre personajes más rústicos aún.
¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí él digamos, toma cierta distancia de esta gente y dice algo muy interesante que vale también para aquellos que contraponen a Lugones diciendo que Lugones es como un folclorista, nacionalista. A ver, hay que tener en claro que lo que Lugones dice es que si algo caracteriza al argentino es no solamente su estudio del Martín Fierro, dice, sino que él también había indagado a Homero, hecho diversas traducciones y sus estudios helénicos, y dice, una de las características del argentino, del intelectual, es esta versatilidad de al mismo tiempo poder trabajar con Homero y estudiar nuestros poemas gauchescos, nuestra tradición. Bueno, él rescata ahí en el Payador, hay una tesis de Lugones que es típicamente lugoniana, que espantó a una cantidad enorme de gente cuando comienza diciendo el gaucho y no el español es el que conquistó la Pampa. Claro. Ella va contra, yo me acuerdo haber escrito sobre eso, en México muchos profesores me preguntaron, pero Lugones dijo esto, claro, en realidad el que conquista la Pampa es ese cuña del mismo palo, es el gaucho, es el criollo que conquista la Pampa, que no es ni tan español ni tan indio. Ese es el que... Y no el español pasó por la Pampa, por lo que la Ruta 9 porque iban al Alto Perú, o por la Ruta 7 porque iban a Mendoza, pero pasaban por la ruta rapidito, pero sí. El que conquista el territorio es el gaucho. Y esa es una experiencia, una afirmación rotunda de Lugones, que hace que el tipo... comprueba históricamente el etos de un hombre que en definitiva va a ser el hombre argentino, porque Lugones es eminentemente un criollo. Es un criollo que viene de generaciones, no porque venga de generaciones de criollo, que también eso es importante, sino porque es un criollo porque la diferencia que hay entre el criollo y el gaucho, que Lugones no era gaucho, es que el criollo es alguien que siente lo gaucho como propio. Claro. Es decir, nosotros dos somos criollos. No porque nosotros nos hagamos, pero venimos de tanta gente. No. Nosotros somos criollos porque el criollo es una forma de sentir lo gaucho, de darse cuenta que existen esos valores gauchos. Vos los ves en tu Córdoba natal, yo lo veo acá en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros somos criollos por eso, porque sentimos lo gaucho y sabemos y valoramos el arquetipo. Claro. Entonces, y Lugones es criollo. Y vos fíjate que es interesante esto en el Payador. Yo voy a rescatar una sola cosa. No soy un erudito, no soy profesor de letras, ¿no? Pero vos sabés que en un momento determinado él comienza a hablar de todo lo que es la tradición de la gauchesca, ¿no? En un momento determinado. Sí. Y él es el primero que denuncia la falsa gauchesca, la literatura, cuando lo agarra a Estanislao del Campo. Uy, no, bueno, el Fausto, pero sí. Vos habrás visto, vos sos profesor de letras, vos no lo podés decir, yo lo puedo decir, como no soy profesor de letras, pues. Pero vos viste el mamarracho que es el Fausto en verso, el Fausto de Estanislao del Campo. Y Lugones lo hace trizas a Estanislao del Campo y se ocupa nada más que de las primeras partes, cuando dice, en un overo rosado, flete nuevo y parejito, caía al bajo, al trotecito, y lindamente sentado un paisano de bragado de apelativo Laguna, mozo jinetazo ahijuna, como creo que no hay otro, capaz de llevar capaz de domar un potro y sofrenarlo en la luna. Así comienza. Mirá, la escuela nosotros secundaria nos enseñaban la cantidad, y entonces Lugones se agarra y dice, en un overo rosado. Pero si el overo rosado es un pelo de un caballo que se usa para tirar el balde en las estancias. Claro. El overo rosado es un pelo que se usa, lo usan las mujeres puebleras.
Esto, y después dice, ¿y cómo sofrenarlo en la luna? ¿Cómo sofrenarlo en la luna? Esa es una compadrada de gringo fanfarrón, que anda con el caballo de sus jardineras, ¿sí? Con el caballo de la jardinera con que vendía verdura. Claro, de la jardinera, sí. Estamos, sí. Es terrible. Vos sabés que eso tendría que enseñarse, porque de alguna manera hay que distinguir lo espurio en la literatura gauchesca, la literatura criolla, de lo verdadero, porque también en eso se ha metido mucho, ¿no? Pero, a ver, en la literatura es esencial. Esa parte, Alberto, que vos me estás diciendo, es la parte de la crítica literaria que hace Lugones a los antecesores de Hernández. Claro. Que mucha gente no ha leído esa parte. Vuelvo a repetir, la gente que hoy critica El Payador, la edición que ha sacado de la Biblioteca Nacional en la época del gobierno pasado, parece no haber leído El Payador. Esto es tristísimo. Sí. Parece repetir una cantidad de fragmentos que desde la década del 60 se vienen reproduciendo, y en base a eso se escriben ensayos. Porque no hay yo creo, ¿no? Yo lo he sufrido eso, porque he visto la edición. Yo tengo la edición de la Biblioteca de Ayacucho, que tiene el prólogo de Borges, la de Venezuela. Ah, sí, esa buena. Así son los libros, El Payador de la Biblioteca de Ayacucho, es extraordinario. Pero ¿qué pasa? Estos tipos de la Biblioteca Nacional, lo que han hecho es la interpretación, podríamos no son intérpretes criollos del Payador, son intérpretes espurios, o quieren interpretar el Payador en forma ideológica. Cuando Lugones ahí está hablando como poeta, está hablando como ensayista, está arriba de las... Está más allá de lo ideológico. Sí. La estética y la poesía está más allá de todo. Nosotros sabemos, y esto está también en el Payador, tanto el Payador, valga la redundancia, como el Aedo, que cantaban y tocaban su instrumento, tenían una cuestión de bate en el sentido de vaticinador. Exacto. Tenían un sentido mucho más profundo de lo que nosotros hoy podemos darle. Y estas tristísimas críticas tienen que ver con un sentido ideológico, en donde lo ideológico está por encima de cualquier otra cosa. Pero, a ver, no solamente lo ideológico, algunos fragmentos de lo ideológico. Porque, a ver, si Lugones rescata el Martín Fierro, hay una parte muy importante en las desdichas de Martín Fierro, uno de los capítulos importantes, el telar de las desdichas, en el que yo quería leerlo, pero lo voy a sintetizar, en donde Lugones habla y defiende por qué Martín Fierro no quería votar, que ahí es donde lo toman por la ley de leva. Sí. ¿No? Y bueno, ahí dice en donde esto que claramente la gente de izquierda podría haberlo tomado y no lo toma, por eso digo que es capcioso esta forma de tomar fragmentos. ¿Por qué no toma estos tipos de fragmentos? Donde dice, incluso en el prólogo dice, el gaucho era un hombre libre, no buscaba amos como nosotros los ciudadanos, los burgueses, necesitamos nuestros propios amos. Es decir, un Estado constituyente a través de la fuerza y el miedo. El sufragio, dice, y acá viene la cuestión de la crítica del sufragio de Lugones, no descontextualizado como se lo trata, antidemocrático, perdón, dice, en las monarquías, en las aristocracias y en las democracias, todos estos sistemas son ejercidos a través de la fuerza y el miedo, y el sufragio no hace otra cosa que manipular a esas personas para que vayan a votar. En el caso de la época de Martín Fierro, todos sabemos qué época era. Era la época ¿cómo se llama? De la espuria. Se compraban los votos. Se compraban los votos, y si no se votaba, se llevaba a la frontera para pelear con el indio, como está planteado ahí. Claro. Entonces, eso no lo dice. Es una manifestación, es una manipulación más sutil, pero una manipulación del hombre. Pero efectivamente. Del hombre urbano, no del hombre del criollo, que siempre es libre. Por eso se rebelaba y no votaba.
no efectivamente, no sentía que había un representante. Exacto. No sentía que había un caudillo ahí. En realidad lo que está en juego ahí, lo que pone en juego Lugones es eso, es que el sufragio es una falsa representación. Efectivamente, esas palabras son muy felices. Hacemos una pausa y seguimos. Muy bien, sí, bueno. sí. Empezamos esta segunda parte y seguimos con Cristian Gamba, acá profesor de letras, venido de Córdoba. ¿Qué te parece, Cristian? Abordamos el otro escritor que vos habías venido a hablar, que es casualmente Fillol. Sí. Lo abordamos a Fillol. Sí. Bueno, a ver, introducinos un poco. Vamos. Yo sé poco de Fillol, solamente que sé que es el más grande escritor de palíndromos. Sí, y es, antes que nada te quiero decir que... Y que vivió 103 años, que era cordobés. Sí, bueno. Hay mucha gente en Córdoba y también que tiene esta cuestión, esta idea, ¿no? Porque ¿cuál? El problema de Filloy es que no es leído, o sea, es respetado en ciertos ámbitos, pero... no es leído. Claro, es... como pasa con tantos otros escritores y pensadores argentinos. ¿Se lo enseña en la facultad? No. En Córdoba no se lo enseña. No, bueno, ese es el problema que también con Lugones. A Lugones se lo ha habido una proscripción. Se enseña el centenario de la patria en literatura argentina y no se da Lugones, mientras que todos sabemos que Lugones entregó 3 obras para 1910 y entregó El Payador en el 16. Entonces, eso es una cuestión que uno dice es un armamento cultural. A ver, uno no puede sentirse que somos perseguidos. Están las pruebas fehacientes de que la cultura nuestra está manejada por cierta gente y estructurada de una manera sistemática. Ajá. Entonces, desde las universidades se disparan este tipo de cosas. A ver, Filloy no, Filloy... Puede haber un profesor que diga, sí, hay un libro de Filloy, pero no es lectura obligatoria. Ha habido un seminario de escritores cordobeses, pero no es un seminario obligatorio. Bueno, y decime, ¿y cómo lo ubicamos a Filloy? Filloy primero es una persona en el sentido de que... Él nace a finales del siglo... Fuera de serie, sí. Finales del siglo XIX. Sí, él nace en lo que sería Pueblo General Paz, que hoy es Barrio General Paz. Ajá. Un barrio en donde estaban los ingleses, ahí con el tema de los ferrocarriles. Un detalle importante, por ejemplo, digo, anecdótico. Filloy funda el Club Talleres en los talleres del ferrocarril. Ah, mira vos, es fundador del Club Talleres. Fundador del Club Talleres, entre otras cosas. ¿No? Entre otras cosas. Fundó varias cosas, entre otras cosas esa. Sus padres, gallegos, eran analfabetos. Ajá. Tenían una especie de ramos generales que se llamaba la abundancia, vivían de eso, también tenían la casa ahí. Bueno, él cuenta esto en un libro que se llama Esto fui y lo escribió a los 100 años. Y la lucidez que tiene cuando escribe ese libro, uno dice, no puede ser que, sí, 100 años y escribió ese libro y toma recuerdos de la infancia de ese pueblo General Paz como si hubiese sido ayer que lo hubiese vivido. Es increíble. ¿Y a qué se dedicó él? Él fue abogado, se recibió de abogado, fue a Río Cuarto luego a vivir y bueno, fue
pasando por los diferentes escalafones hasta llegar a ser juez. Sí, llegó a ser juez. En ese periplo es también un libro de Filloy, en ese periplo, bueno, Filloy cuenta, a ver, Filloy tenía siempre ensayaba en sus novelas el tema de la justicia. Ajá. Porque claro, él se daba cuenta de que la mayoría de los ladrones, de gallina que él tenía siempre ahí, no eran, digamos, los verdaderos ladrones. Exacto. Entonces dice Filloy en un momento dado, y bueno, dice, yo he regalado miles y miles de años de condenas a gente que en realidad ni va ni viene, dice. No son los verdaderos responsables, dice. Entonces tenía cierto humanismo en ese sentido. Claro. Y dice, me escribió muchos libros. Y más de 60 títulos. ¿Más de 60? Sí, ¿de 60? Sí, más de 60 títulos. Todavía hay inéditos. Escribió, yo solamente me quiero referir a la prosa, porque también escribió poesía, muchos sonetos y elegías. A ver, en la prosa. En la prosa escribió más de 30 novelas. ¿Y qué se destaca? A ver, en eso. En la prosa primero tiene dos etapas. Tiene la etapa de lo que sería la comedia humana, que sería, muchos dicen el estilo Balzac, aunque en realidad tiene un estilo. Él fue quien trabaja en Argentina, primeramente, ya en la década del 30, la parodia. Trabaja la parodia, la que Soriano luego trabajará mucho más adelante. Lo que pasa es que Filloy tiene una cosmovisión que luego la da en Buenos Aires, ¿no es cierto?, Marechal. Es decir, hay toda una filosofía y una cantidad de registros de personajes increíble. En esta novela, por ejemplo, Caterva, que es su tercer novela. Primero, las novelas de Filloy todas tienen 7 letras. También tienen 7 personajes, y si son cuentos, tiene 7 cuentos. ¿Cómo jugaba él con las letras y los números? Sí, ¿no? la cábala. ¿Podemos ponerle a la cámara este? Sí, esta es una edición muy bonita. Es una edición muy bonita. Más acá. Es una edición muy bonita de la Universidad de Río Cuarto, que trae las ilustraciones de los 7 lingeras, ¿no? Los 7 lingeras, las 7 letras. Sí, porque son 7 lingeras. Estos lingeras representan un orden. Hoy vemos a los mendigos en un orden en el cual hay que darles. Los lingeras representan un orden de solidaridad. Son los que aparentemente son lingeras, pero están en una causa espiritual atendiendo a otras cuestiones sociales. Mantener el equilibrio que en la década del 30, porque estamos hablando de la década del 30, de la década de la infamia. Bueno, vos, Alberto, has trabajado mucho este tema. Ellos venían de Villa de la Desocupación de Buenos Aires, se instalan en un puente de Río Cuarto abajo con unos cáteres desplegables. Están ahí al lado de la quema, que es un basurero. Sí. Y hay los personajes, bueno, Longin, que es un tipo que marca el reloj, que tiene los tiempos como un suizo. Después está Katanga, que es el intelectual y tiene la pelada socrática. Estos personajes, cada uno tiene sus características, y mantienen entre sí este orden de tratar de ayudar, ¿no es cierto?, a emancipar a la gente, sobre todo a la gente, a los pobres, o si se plantea algún tipo de revolución, ellos tratan de estar ahí, sea la revolución que sea. Esto es lo interesante de Filloy. ¿Por qué? Porque en Río Cuarto, por ejemplo, hay un planteamiento sobre, se incendia un local, una farmacia, y hay un planteamiento sobre, incluso en la nota periodística, trabaja Filloy también en la nota periodística, uno de sus registros, de cómo un judío comerciante hace explotar esa farmacia para cobrar su seguro. Bueno, pero trabaja una sutileza increíble. Ahora bien, lo que yo quiero decir que Filloy tiene la libertad, también por eso el orden oculto de sus libros, de hacer ediciones que él mandaba por carta, mandaba, digamos, por correo a sus amigos, teniendo él un puesto judicial. Entonces hacía una crítica muy exhaustiva a personajes de Río Cuarto, personajes de otros lugares, y tenía una crítica, lo que se dice una crítica, digo, a ver, porque él también hace una crítica luego al nazismo,
hace una crítica a cierta parte del clero, de lo iconoclasta, ¿no? De la época de la cuestión de las imágenes como necesidad de la fe católica. No está haciendo una crítica a la religión, sino una crítica a la manifestación. A la manifestación iconoclástica, a la imagen y cómo la imagen se impone en la sociedad posteriormente, ¿no? Como hoy vemos la imagen impuesta, ¿no? Sobre el pensamiento. Ha reemplazado el concepto. Claro. Hoy la imagen reemplazó al concepto. Y es bárbaro que en esa época él plantee este tipo de cuestiones en una novela que siempre trabaja con el relato y con el ensayo y con cuestiones, por ejemplo, de que, bueno, si nosotros vemos el índice del libro, es fascinante porque es un índice fuera de serie. Es interesante ver porque va marcando los lugares, los capítulos son Río Cuarto, Espinillo, Gijena, Elena, Los Cóndores, Almafuerte, Rumipal, Río Tercero, etcétera, etcétera, hasta llegar a Bower, hasta llegar a Córdoba, San Roque, porque van al dique San Roque. Bueno, es una estampa de todos esos lugares. Ajá. Y van sucediendo diferentes cosas, y hay grados espirituales en todos esos lugares, hay una descripción arquitectónica de la sierra, toda una cosmovisión de los caracteres y la relación que hay con el paisaje. Quiere decir que uno leyendo a Filloy, de alguna manera se va alimentando espiritualmente. Efectivamente. Va viendo, es como una especie de guía también, ¿no? Sí, es una guía del espíritu, porque alguna vez me ha comentado algún profesor de literatura que Filloy también se puede tomar como una especie de guía espiritual, los escritos de él, como una especie de guía espiritual. Pues, entonces y bueno, porque Caterva en realidad es una epopeya, y como vos sabés, Alberto, las epopeyas tienen un descenso y un ascenso, y que es espiritual, ¿no es cierto? Entonces toda esta cuestión que ellos, los lingeras van en tren a todos estos lugares, entran en partes de partes camperas, o sea, se encuentran con gente que habla, digamos, todavía una especie de dialecto gaucho, campesino, o sea que hay personajes con los cuales se enrolan, que tienen registros fascinantes, y entonces todo esto tiene que ver con una trayectoria, un itinerario, en donde van pasando todos los lugares de estas partes de Córdoba, hasta llegar a la capital. Obviamente que cómo se describe la capital es fascinante, ¿no es cierto? Hay una crítica a la cuestión de los doctores y los mendigos, dice. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque cuando llegan a Córdoba, Katanga y Aparicio y estos personajes, Viejo Amor, que es un personaje, ¿no es cierto?, como un dandy, despojados de sí mismo, ¿no? Despojados de sí mismo, van recorriendo Córdoba y van viendo que son todas chapas de doctores. Y dice, pucha, pero... doctor, ¿cuánto? Doctor, escribano, y ven mendigos y doctores, mendigos y doctores, mendigos y doctores y frailes, mendigos y doctores. Pero pucha, acá viven otra gente que no sean estos, mendigos, doctores y frailes, dice. ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, está como de alguna forma mostrando la Córdoba de ese entonces. Claro. En donde hay una contradicción entre... Que en Córdoba desde entonces había mendigos, doctores y frailes. Y frailes. ¿Y el resto qué era entonces? Víctimas, dice Filloy. Víctimas, porque claro, como dice Naquende, y dice, ¿y usted es cordobés? ¿Y no es doctor? No, caballero, soy víctima. Muy interesante. Entonces hay un humor muy interesante en Filloy. A ver, en la década del 30 no estamos hablando de hoy en donde la vulgaridad es moneda corriente, Alberto. Claro. En la década del 30, en un léxico, él decía, de la misma manera que Lugone, hay que hablar con todas las palabras. Claro. Cuando no hay otra palabra que se pueda utilizar, hay que utilizar la palabra correcta. Y esto es interesante decirlo, Alberto, porque nosotros vemos que por todos lados se habla de lo conciso que es Borges en su prosa. Claro. Y no hablamos la concisión que tiene Filloy en la novela, sus oraciones breves, concisas, el concepto, el adjetivo necesario, justo, al dedillo. Entonces,
esto en la novela, un escritor tan prolífico, en la década del 30 solo publica 7 libros. Después él siempre escribe, pero a ver, lo que hay que resaltar, lo mismo que Lugones, que todo lo que escribe tiene un valor estético y de pensamiento muy interesante. Entonces, esto también es importante decirlo, cuando a Walt Disney se lo veía en Estados Unidos como quien dice la necesidad de que los niños vean a Walt Disney, ya él planteaba que Walt Disney era un gran negocio. Claro. Y en la crítica de cine eso no existía en ese entonces. Y él hacía esa crítica de eso. Efectivamente, en el 75, antes del golpe de Estado, saca una novela que se llama Billy Bill, y que antes está, digamos, de alguna forma vaticinando lo que va a pasar en el 76, como un general, y muchas generales, siendo un personaje, un proscripto, que está a las órdenes del general, en varios registros, va contando cómo se va a hacer el golpe de Estado. Billy Bill, la gata parida. ¿Por qué la gata parida? El juego de la gata parida, ¿no? Los que no saben, bueno, la gata parida siempre va saliendo uno y entrando otro, claro, y va cayendo uno. Exacto. Bueno, esa novela fascinante a Filloy le costó, no le costó la muerte porque él ya tenía más de 80 años, pero lo tuvieron los militares un tiempo, ese libro quedó obviamente prohibido, quemaron ese libro, pero ¿qué sucede? Cuando a Filloy le preguntaron, pero usted dice, ¿cómo puede hacer hablarle al general así? Dice, ¿cómo puede ser que un general hable así? Dice, le ponen los cuernos el proscripto al general. ¿Cómo puede ser? Dice. No, dice, pero son los personajes, dice don Juan. ¿Usted entiende el concepto de ficción? Entonces le dio una clase de literatura al milico que en Río Cuarto. Zafó Filloy, yo creo que porque era un hombre grande, porque no estaba comprometido políticamente. Era una ficción que la guardaban y listo. Bueno, esto nadie lo dice tampoco. Bueno, yo te agradezco, porque acá el director nos dice que tenemos que ir cerrando. Te agradezco este programa tan lindo, tan instructivo, para todos los que ven Disenso. Este programa, véanlo hasta el final, porque para mí ha sido enriquecedor. Te agradezco, Cristian, la presencia. Y bueno, y quedan todavía Alberto, los otros escritores cordobeses. Sí, que hay muchos, y yo me comprometo a hacer un programa sobre filósofos cordobeses, sobre por lo menos 3 filósofos cordobeses. Buenísimo. Carlos Astrada, Nimio de Anquini y Saúl Taborda. Ese programa, para los que ven Disenso, yo lo voy a hacer. Bueno, sí, en realidad hay una deuda porque hay otros escritores también Vos ibas a hablar de Capdevila. De Capdevila, de Bocco Lescano. Sí, bueno, la próxima vez hacemos Capdevila y Bocco Lescano. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Alberto, por este espacio. Y bueno, yo siempre agradezco el canal, porque me tratan acá como si fuese mi casa. Así que, bueno, como siempre, cuando vengo acá, tengo que agradecer, no me queda otra, porque es la mejor forma de... Yo también le agradezco al canal, porque es generoso con nosotros. Bueno, señores, buenas noches y gracias.